Esperar que grabe para dar inicio a la clase. Muy bien. Vamos a iniciar la clase el día de hoy que trata de este tema, abordando más bien desde el punto de vista de cirugía, desde el punto de vista quirúrgico del cáncer de pulmón. Es un tema que vamos a continuar hablando sobre las patologías oncológicas desde el punto de vista quirúrgico. Para eso siempre es importante tener en cuenta los síntomas, la presentación clínica, el cuadro clínico y saber hacer el diagnóstico, Risotto. Hola, Rizo. Tatiana, hola, buenas tardes. Entonces, cáncer de pulmón, para entender un poco sobre la agresividad del cáncer de pulmón, es actualmente una de las principales causas de muerte. A nivel mundial esto, es una de las primeras causas de muerte. Continúa, está teniendo una baja en cuanto a la frecuencia de aparición en hombres y un aumento en las mujeres. Directamente esa estadística está relacionada por antecedentes tabáquicos, el fumo, el cigarrillo, está bien relacionado. Para entender sobre estadísticas, hablando todavía en la parte estadística, el cáncer de pulmón es el primer cáncer con mayor mortalidad en Estados Unidos, en hombres y en mujeres. Y si en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, tiene una alta tasa de mortalidad, está en primer lugar en países en vías de desarrollo, ese porcentaje también es bastante parecido. Hasta un 25% de los pacientes con cáncer de pulmón no presentan síntomas. Aquí, interesante eso, un 25% de los pacientes con cáncer de pulmón no presentan síntomas. ¿Bien? O sea, el cáncer de pulmón, cuando presenta síntomas, generalmente ya transcurrió una buena cantidad de tiempo en cuanto el tumor fue creciendo. El cáncer se descubre a través de radiografías, tomografías, exámenes de rutina. A veces es diagnosticado de forma accidental. Ya había un caso, un paciente que hizo un OK quirúrgico, un riesgo quirúrgico, y en las radiografías simples de tórax se observó una una mancha se observó y a partir de ahí se llegó al diagnóstico que esa mancha, esa lesión a nivel del pulmón, era un cáncer de pulmón. ¿Eh? Entonces, el cáncer de pulmón es bastante silente en las primeras etapas de su formación. El cáncer de pulmón tiene una tasa más baja de supervivencia. A ver, quiere decir que la mortalidad del cáncer de pulmón es bastante elevada. Muy pocos pacientes con cáncer de pulmón consiguen llegar a los 5 años de vida una vez hecho el diagnóstico. Entonces, pero aquí es el objetivo de los futuros médicos, es saber hacer el diagnóstico precoz. Cuando hablamos de en esta etapa de las patologías quirúrgicas, las patologías oncológicas quirúrgicas, el objetivo es más bien saber hacer el diagnóstico, sospechar el cáncer. ¿Eh? La supervivencia es superior en cáncer de pulmón, superior al 50% cuando se detecta en etapa temprana. Y eso es el objetivo. Eso es el objetivo de los futuros médicos, hacer diagnóstico precoz. Para eso debemos de investigar los síntomas de los pacientes, no solamente tratar los síntomas. Debemos de investigar em, la causa de esa dolor en epigastrio, en una gastritis, por ejemplo. Debemos investigar, no solamente tratar la gastritis, tenemos que hacer
ver el por qué tiene gastritis, si es por Helicobacter pylori, si es por mala alimentación, y va a ir corrigiendo esos parámetros. A ver, veamos ahora las estadísticas en el Brasil sobre el cáncer de pulmón. No va a cambiar mucho. En el Brasil, ¿eh? Según el Ministerio de Salud del Brasil, se estima que en el 2020 hubieron 30.200 nuevos cánceres de pulmón. La distribución está favoreciendo o desfavoreciendo, ¿no? Es más frecuente ligeramente en hombres. De los 30.200, 17.700 fueron pacientes masculinos y 12.000 pacientes femeninos. Ligera tendencia a afectar al sexo masculino. ¿Ok? Número de muertes ahora. Ah, qué interesante. Como para entender la mortalidad del cáncer de pulmón es bastante elevada. Si tuvimos 30.000, eso a cuánto la mortalidad del cáncer de pulmón en el Brasil, así como en cualquier parte del mundo, es bastante elevado. No tanto por la agresividad del cáncer, y sí más bien la mortalidad es muy alta porque el diagnóstico se hace en etapas muy avanzadas de la enfermedad, en el cual muchas veces ya no se pueden hacer tratamientos curativos al paciente, tratamientos que van a poder curar ese cáncer. ¿Eh? El porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón, porcentaje de pacientes que pueden llegar a operarse de un cáncer de pulmón es bastante, bastante bajo. ¿Eh? Porque, de nuevo insisto, el diagnóstico se hace tarde. ¿Eh? Vamos a ver cómo están las estadísticas de cáncer de pulmón a nivel del mundo. Aquí, vamos a entrar en esto. Esto es una página web que es bastante interesante para investigar sobre la frecuencia, mortalidad, la incidencia de los cánceres a nivel mundial. Es una página de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y vamos a investigar sobre el cáncer de pulmón. Pulmón, vamos a colocar aquí. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón a nivel de mundial, primero. A nivel mundial, región, a veces, acá, global. El cáncer de pulmón a nivel mundial. Y vamos a ver en la azul oscuro las regiones que tienen mayor incidencia del cáncer de pulmón. Vamos en una lista que es más simple. Aquí. Ahí queda más fácil de entender. Y ahí vamos a colocar cáncer de pulmón. Ahí chile eso, esto. Y para entender la incidencia del cáncer de pulmón a nivel mundial esto, vamos a buscar qué pulmón se encuentra aquí. Vamos a aumentar. Ahí. Cáncer de pulmón se encuentra en el segundo lugar. Segundo lugar en frecuencia a nivel mundial. En frecuencia. Ahora, para entender un poco sobre la mortalidad, ahí coloco este cuadro aquí. Ahí. Mama, próstata, pulmón. Esto es en hombres. Sí. Ambos sexos, dice. Quiero solamente pulmón para entender una estadística sobre aquí. Lung. Mortalidad. Esto es lo que quiero. Cuando colocamos las estadísticas de frecuencia y mortalidad, ahí está, cáncer de mama en primer lugar a nivel mundial esto, ¿eh? A nivel mundial en ambos sexos, dice. Bien. Cáncer de mama es el más frecuente por lejos.
por lejos es el más frecuente. Pero la mortalidad, la barra en rojo, es bien menor comparando con la frecuencia. O sea, próstata también. La frecuencia y la mortalidad son bien diferentes. La frecuencia es bastante alta y la mortalidad es un poco menor. Ahora, cuando hablamos de cáncer de pulmón, y ahí aumentamos eso, cuando hablamos de cáncer de pulmón, ahí se complica la cosa. Porque la frecuencia, oye eso, la frecuencia, la incidencia y la mortalidad son bien parejas, son bien parecidas. ¿Eh? Quiere decir que es bastante, la frecuencia y la mortalidad son bien parecidos. La mortalidad del cáncer de pulmón es un tanto elevada. Y si colocamos solamente na tabela, como muda ahora, o si colocamos en la tabela solamente la mortalidad de los cánceres de forma general, en primer lugar queda pulmón. O sea, el cáncer de pulmón es bastante, tiene una mortalidad bastante elevada. De nuevo repito, no por la agresividad del cáncer de pulmón, y sí más bien por el diagnóstico tardío. ¿Ya? Muy interesante eso. Vamos a ver a nivel Brasil. A nivel Brasil vamos a colocar América, Latinoamérica y Brasil. Vamos primero na mortalidad en ambos sexos en Brasil. Primer lugar, próstata. Segundo lugar, pecho. Tercer lugar, pulmón. ¿Eh? Ahora quiero la frecuencia aquí. Si colocamos, eso aquí es muy interesante. La frecuencia, la incidencia del cáncer de próstata, solamente en Brasil, eso, gente, solamente en Brasil. Próstata es bastante frecuente, por ahí la mortalidad es un tanto baja. Mama también la frecuencia es elevada, la mortalidad es baja. Cuello uterino, pulmón. Pulmón es por lejos, vamos a tirar eso y colocar solamente de nuevo mortalidad. Mortalidad del pulmón es bastante elevada. En el Brasil no está en el primer lugar, está en tercer lugar. El cáncer de pulmón está está bastante diseminado en todo el mundo. Menos del 20% de los grandes. ¿Y por qué está muy diseminado? Es tan frecuente el cáncer de pulmón por antecedentes tabáquicos. Vamos a ver estadísticas de cáncer de pulmón y el fumo, aquí a poco. Menos del 20% de los fumadores van a desarrollar cáncer. 20% de todos los pacientes que fuman de mucha cantidad van a desarrollar algún tipo de cáncer de pulmón. Es un hecho bastante conocido que hay pacientes que nunca fumó en la vida, ni siquiera fumador activo, fumador pasivo, y también tuvo un cáncer de pulmón. Porque el cáncer de pulmón también se puede desarrollar de otras maneras, no solamente con el agente carcinogénico del cigarrillo. Existen em, alteraciones genéticas que van a estar bien relacionadas con el cáncer de pulmón. Se ha demostrado varias series demostraron alteraciones genéticas relacionadas con el cáncer de pulmón. Entonces, ¿quién fuma tiene riesgo? ¿Quién no fuma? Dependiendo de factores genéticos, sí también está en riesgo de contraer un cáncer de pulmón en menor cantidad, en menor cantidad. Los que fuman sí están más dispuestos aquí. El humo del cigarrillo, la campaña pare de fumar ahora. El humo del cigarrillo es un tanto nocivo, tanto para que el que fuma como las personas que se encuentran a su alrededor. Presenta aproximadamente 50 agentes carcinogénicos. 50. Es muy importante dejar de fumar. Para los que están fumando,
Ah, pero yo fumo poco, no interesa. El daño también va a causar ahí. Se ha hecho evidente que en los no fumadores, pero expuestos al cigarrillo, al humo del cigarrillo, también tienen riesgo, o sea, en los fumadores pasivos. Yo no fumo, pero en casa hay personas que fuman. Ahí complica. También están expuestos a contraer un cáncer de pulmón. 8 de cada 10 cánceres de pulmón son consecuencia del tabaco. 8 de 10 son consecuencia del tabaco. ¿Eh? Y está tan bien demostrado eso. Y la relación entre la intensidad eh, del fumo, la cantidad de veces que fuma, y el riesgo que desarrolla para desarrollar un cáncer de pulmón está bien relacionado. Cuanto más fuma, más probablemente va a desarrollar cáncer de pulmón. Y no solamente pulmón, gente. Cáncer de todo el trayecto que va a hacer el humo hasta llegar a los pulmones. Entonces, perdón, el fumo puede causar cáncer de boca, de faringe, de laringe, de tráquea y también principalmente de pulmón. Además de poder actuar como un agente carcinogénico para otros tipos de cánceres. Cáncer de mama, cáncer de colon, también puede estar relacionado con el fumante. En Estados Unidos, donde la estadística es bien estricta, vamos a ver, 90% de los pacientes con cáncer de pulmón están relacionados con el fumo. 90% de chance de tener, 90% de chance de tener un cáncer de pulmón. Es bastante elevado, ¿eh? Y teniendo en cuenta que existen factores predisponentes, factores modificables y no modificables. Factores no modificables sería genética, por ejemplo. ¿Eh? Antecedentes genéticos. En la familia existe mucho cáncer. Tiene una alta carga genética familiar. Factores no modificables. Y factores sí modificables. Por ejemplo, aquí el fumo. ¿Para qué fumar si puede tener un cáncer? ¿Eh? Entonces, continuando con estadísticas de Estados Unidos, 9 al 15% de los cánceres de pulmón en Estados Unidos están relacionados con ocupaciones, con el ambiente laboral, con el ambiente laboral. Personas que trabajan expuestas a sustancias, partículas suspendidas en el aire, sin protección, sin máscara, sin tapabocas, están expuestos a desarrollar alguna patología pulmonar. Puede ser patología benigna o patología maligna. ¿Eh? El radón, muy interesante. En estos lados, en América Latina, hay menos presencia de radón. Vamos a ver qué es el tal del radón ahí. ¿Eh? Y también existe últimamente cánceres de pulmón relacionados a polución atmosférica, necesidades grandes con mucha polución atmosférica y ahí va sumando factores. Vamos a suponer que un paciente fumante ya tiene una alta probabilidad de contraer un cáncer, que vive en una ciudad con mucha polución, va sumando factores, que trabaja, por ejemplo, en pintura y no usa protección, o trabaja en una carbonería y no usa protección. ¿Eh? Y ahí va sumando factores. No es un factor por sí solo que va a desarrollar un cáncer, no, es la suma de factores. El radón que apareció ahora poco ahí. ¿Qué es el radón? Muy interesante esto. Es un gas, básicamente. Es un gas que es altamente radioactivo. Es de origen natural, eso es un tanto curioso. Es un gas natural radioactivo que puede concentrarse en interior de las casas, interior de las viviendas.
en lugares cerrados. Ahí se puede contraer, se puede concentrar el radón. El radón es un gas radioactivo incoloro, inoloro, insípido, o sea, no vamos a percibir si hay radón o no. Existen detectores especiales para eso. ¿Ya? Se produce por la desintegración radioactiva del natural del uranio. ¿Ya? Y el uranio naturalmente encuentra en el suelo, en las capas profundas de los suelos, al menos, que puede ir distribuyéndose a través del agua, del aire. El radón emana fácilmente del suelo. Ah, qué interesante. Hacia estos lados es menos probable. Hacia lugares donde hay, hacia Norteamérica, hacia el norte de Europa, ahí es un tanto más frecuente. ¿Eh? Entonces, radón aquí, vamos a colocar. ¿Cómo es que se produce el radón? No es muy frecuente por aquí, cierto, más tenemos que conocer también. Porque cuando leen en alguna parte radón, eh, peligro de inhalación de radón, sai corriendo, sai de perto, porque no va a causar ningún daño en ese mismo momento, pero de forma crónica sí puede causar alteraciones genéticas y llegar a desarrollar algún tipo de cáncer. eh. Más vamos a volver a nuestra realidad. Nuestra realidad es el tabaco. Y para hablar de la realidad, más precisamente la realidad del Brasil, el tabaco es un tanto frecuente. El uso del tabaco, si bien está en disminución, como dice el cuadro, en la década del 70 era el auge, el pico máximo de fumantes, ¿no? Y ahí el gobierno intervino y puso políticas anti-tabaco, ¿no? Aumentando diferentes tipos de estrategias, por ejemplo, aumento de impuestos, esas propagandas de las cajas de cigarrillos, ¿no? Y esto disminuyó bastante el consumo del tabaco en las últimas décadas. Además, el 12% de los hombres y el 8% de las mujeres eran fumantes en el 2016, ¿cierto? 12% hombres, 8% mujeres. En décadas anteriores, ese porcentaje era mucho mayor. Anteriormente, en el 89, por ejemplo, 43% de los hombres, 27% de las mujeres eran fumantes. ¿Disminuyó? Sí, disminuyó. Pero ahí hoy día apareció otras formas de fumar. Por ejemplo, el argile, eso es también altamente carcinogénico. Tabaquismo en Brasil es bastante frecuente. En el Paraguay también. En el Paraguay también. ¿Eh? Cuando hablamos del cáncer de pulmón, primero tenemos que entender sobre las diferenciaciones del cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, esa aquí vale en el Paraguay, en el Brasil, para reválida, vale para todas partes, que la clasificación es primeramente, clasificación histológica, es cáncer de pulmón de células pequeñas, y cáncer de pulmón de células grandes, simples. Cáncer de pulmón, y vamos, el células grandes se subdivide de nuevo. ¿Ya? Cáncer de pulmón de células pequeñas es menos frecuente. ¿Cierto? Es menos frecuente. Y células grandes, el cáncer de pulmón de células grandes, ese ahí es el más frecuente. Y el de células grandes se subdivide. Aquí mostrando que esta clasificación es muy útil para poder saber qué tipo de tratamiento y va a poder hacer el paciente, porque el tratamiento es muy diferente. Exacto, vamos a hablar de tratamiento aquí. Como dice el cuadro, células pequeñas, células grandes, o células no pequeñas,
o macrocíticas y microcíticas, dependiendo del texto que tomen como referencia, tiene varias formas de llamarse. Las células pequeñas son la menor cantidad de los cánceres por la frecuencia de pulmón. Y las células no pequeñas o células grandes, que de nuevo se subdivide en tres. Primero, las células grandes, células no pequeñas, es lo más común. Cierto, es lo más común. Y ahí de nuevo se subdividen adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes, ¿bien? Y viene esa frecuencia. Básicamente, así, adelantando un poco. Este aquí es más agresivo, ¿eh? Es más agresivo. Las células pequeñas es mucho. Por las células del cáncer, seres de menor tamaño, pueden diseminarse, pueden viajar a través de la sangre, del drenaje linfático y diseminarse más rápidamente. Ainda ven que es más raro el cáncer de pulmón tipo células pequeñas. Y desde células grandes, eh, primero que la sintomatología es más florida, tiene más síntomas, por eso puede tal vez diagnosticarse más tempranamente el cáncer de pulmón de células grandes o células no pequeñas, que es el más frecuente de todo. Ainda ven. Mismo así, el porcentaje de pacientes que llegan a ser operables es bastante bajo. Muy bien. Tipo de histopatológico, continuando. El cáncer de células pequeñas interesante, lo que estuve mencionando ahora poco. Se presenta diseminado al diagnóstico en la mayoría de los casos. Quiere decir que cuando presentó síntomas, ya se pasó un buen tiempo en el cual el tumor fue creciendo. ¿Ya? Por ello, por eso es que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón tipo células pequeñas no llegan a ser pacientes quirúrgicos. Después en el final vamos a hablar de pacientes quirúrgicos, pacientes no quirúrgicos. ¿Cierto? Célula pequeña es agresivo. Incluso dice, tienden a crecer más rápidamente. ¿Eh? Los de células pequeñas son más agresivos, tienden a crecer rápidamente y se diseminan más fácilmente. La localización más común de los cánceres de pulmón tipo células pequeñas es a nivel central. ¿Bien? A nivel central, ahí relacionándose ya con el mediastino, de ahí que hace más fácilmente metástasis ganglionar a nivel del mediastino. Células pequeñas, más agresivo. Crece más rápido y hace, por sus células ser de menor tamaño, hacen más rápidamente metástasis. Metástasis. Una buena noticia podría ser aquí. Hasta ahora mencionamos solo características malas del cáncer de pulmón tipo células pequeñas. Pero aquí al final una buena noticia, una luz al final del túnel. El cáncer de pulmón tipo células pequeñas no casi siempre es inoperable, ¿cierto? Por ende, tiene la gran ventaja que responde mejor al tratamiento de quimioterapia. No se puede operar. Ok, vamos a tener que convivir con eso. Pero aquí pueden tener una respuesta muy buena a la quimioterapia. Después, al final, vamos a hablar del tratamiento del cáncer de pulmón. Ahora bien, cuando hablamos del cáncer de pulmón tipo células no pequeñas o tipo células grandes o macrocíticas, se divide en tres tipos: epidermoide, adenocarcinoma y células grandes. Ahora poco mencioné la tabla que decía carcinoma de células escamosas. Escamosas o epidermoides son sinónimos. Bien. Y este tipo de cáncer, células grandes, también se localizan a nivel central, a nivel del pulmón. Cualquier masa
cualquier masa, nódulo, cisto, mancha que se localice en el pulmón, debemos de investigar muy bien eso, teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad, del cáncer de pulmón es bastante elevada, entonces debemos de investigar. Cierto, no entran tanto detalles, sino esto es lo más importante, saber hacer el diagnóstico, primeramente por la historia clínica. Para eso debemos saber los síntomas que pueden presentar un cáncer de pulmón. Clásicamente, eh, el cáncer de pulmón va a presentar, primero, en etapas iniciales, síntomas muy vagos, incluso puede llegar a no presentar síntomas. En etapas iniciales puede ser totalmente asintomático. Y cuando presente síntomas, quiere decir que avanzó lo suficiente para ocupar, infiltrar alguna estructura y ahí vienen los síntomas, ¿no? Entonces, la presentación clínica, el cáncer, interesante, se ha estimado que cuando el cáncer es radiológicamente detectable, ya ha recurrido un buen tiempo, el cáncer ya estuvo ahí hace mucho tiempo atrás, muchos meses atrás. Los síntomas producidos por el tumor o por la infiltración del tumor pueden ser tos, hemóptisis, disnea cuando hay un compromiso, una obstrucción, por ejemplo, y neumonías recurrentes. Vamos a ver, neumonías secundarias a una obstrucción parcial de un bronquio afectado. Neumonías, aquí podríamos poner en el último ítem, neumonías recurrentes. Pacientes que presentan neumonías recurrentes, debemos de investigar cuál es la causa de esa neumonía. Tal vez sea la obstrucción de un bronquio que está impidiendo que el aire salga de ese sector pulmonar y haga una sobreinfección, una neumonía. Por eso es que una neumonía secundaria a obstrucción parcial de bronquio siempre debe ser investigado. Continuando con la presentación clínica, hemóptisis. Hemóptisis, habíamos mencionado tos, hemóptisis, disnea. La hemóptisis es un síntoma muy variable, puede que se presente como tal vez puede que no se presente. El porcentaje de presentación de la hemóptisis es variable del 6 al 30% de los casos. Quiere decir que un paciente que tose y está escupiendo sangre en el momento de toser tiene un cáncer de pulmón. Y no solamente debemos de guiarnos por un síntoma, y sí ver el conjunto de síntomas del paciente. ¿Bien? Existe el caso contrario. Puede que el paciente tenga cáncer de pulmón y no presente hemoptis. También puede ser ese el caso. Vamos a ver el caso. Generalmente la hemoptisis no necesita ser de gran tamaño, puede ser una hemoptisis pequeña. Y hemoptisis en pacientes fumadores, ahí sí tenemos que tener mucho más reparo, mucho más atención, porque ahí la probabilidad de que sea un cáncer de pulmón es más elevada. Puede presentarse de vez en cuando dolor torácico por esfuerzos en la inspiración, o también puede ser dolor torácico que está infiltrando, el tumor que infiltra alguna estructura nerviosa, alguna estructura ósea, ahí puede causar también dolor torácico. Y ahí muy interesante eso. Tal vez vieron en neumología, medicina interna, una materia que a veces, a veces el cáncer de pulmón se localiza en la región, infiltra a ganglios que se localizan en el mediastino, ¿ya?
y ahí puede causar acúmulo de líquido, a nivel, acúmulo de congestión de venas. Una vez que eh, el mediastino está comprometido por ganglios, va a comprimir los vasos y va a causar una congestión de los vasos. Eso característico. Aquí vemos, por ejemplo, una tumoración, una radiografía simple, se observa una tumoración sospechosa. Eh, Ahí vamos a sumar todos los signos y síntomas del paciente, la historia clínica del paciente. ¿Eh? Esa tumoración puede fácilmente comprimir las venas del mediastino y las venas son interesantes, son sensibles. No se puede comprimir fácilmente una vena porque va a impedir el retorno venoso. ¿Eh? Y cuando a nivel mediastino existen ganglios aumentados de tamaño y esos ganglios, esas adenopatías, pues llegan a comprimir la vena cava superior, sobre todo, puede causar este síntoma muy característico de una tumoración de mediastino, que puede ser un tumor primario del mediastino, tumor secundario del mediastino. Vamos a mostrar esa parte. ¿Eh? La compresión de la vena cava superior va a causar esto aquí, que se llama síndrome de la vena cava superior. Puede presentarse en otros cuadros también, sí. También puede presentarse en patologías benignas. Síndrome de la vena cava superior va a ser compresión de la vena cava superior, que eso va a repercutirse como edema de la región superior del cuerpo, del cuello, del rostro, miembros superiores, porque está impidiendo el retorno venoso de esas regiones. Entonces se ingurgita, venas ingurgitadas, edema. ¿Eh? Muy probablemente va a ser el síndrome de la vena cava superior. ¿Cómo se llama esa característica ahí? Se llama edema en esclavina, o edema de esclavina. Muy clínico eso. Mm. El edema de esclavina, haciendo referencia a la vestimenta que se usaba anteriormente en épocas medievales, hoy día en actos religiosos, también se usa la esclavina. Incluso se puede usar en formatura. Y también que en formatura también se puede usar la esclavina, dependiendo de carrera, dependiendo de las tradiciones de la facultad donde está formando. Esclavina también. Y esclavina haciendo referencia a eso. Edema de esclavina es igual a compresión de la vena cava superior. Compresión de la vena cava superior. También el cáncer de pulmón, también puede presentarse con síntomas ya comprometiendo alguna estructura importante. Por ejemplo, si comprime la región del mediastino y puede comprimir el nervio laringio recurrente del lado izquierdo, del lado derecho, y ahí va a causar cambio en el tono de la voz, disfonía. A nivel del mediastino, continuando, puede causar una adenopatía que puede comprimir el nervio frénico y ahí va a ser una parálisis frénica. ¿Eh? El diafragma de ese lado, la mitad de ese lado del diafragma va a estar paralizado. Continuando con síntomas que pueden presentarse no por el cáncer en sí, más por adenopatías a nivel del mediastino, pueden causar disfagia también. Cierto. ¿Cómo se hace el diagnóstico ahora? Esta es la parte interesante. Primeramente, historia clínica. Historia clínica, examen físico, sospecha diagnóstica, y ahí vamos a ir a afirmar nuestra sospecha diagnóstica con los métodos auxiliares de diagnóstico. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con una buena historia clínica. Y en la historia clínica, si investigamos que el motivo de consulta tiene alguna relación con aparato respiratorio
Y en la parte de investigar antecedentes viciosos, hábitos viciosos del paciente, si el paciente es un fumador, vamos afirmando nuestra sospecha, ¿no? Y vamos a solicitar después los métodos auxiliares de diagnóstico. Generalmente, una radiografía simple de tórax va a ir siempre, primero, que los métodos auxiliares de diagnóstico se solicitan de acuerdo a la complejidad. Usted ya va a pedir el más simple al más complejo. Lo más simple es, para ver pulmón, radiografía. Si tenemos una sospecha diagnóstica de un cáncer de pulmón, con una radiografía podemos afirmar o descartar. Bueno, tal vez sea un nódulo muy pequeño que no se pueda observar por la por la radiografía, y ahí vamos a partir para otros métodos de imagen. Por ejemplo, una tomografía. Pero dependiendo del tamaño de la lesión, ya podría observarse en una radiografía simple de tórax. ¿Eh? Y cuando hacemos sospecha, ¿eh? Usar el par radiológico. Muy interesante es usar el par radiológico porque tal vez sea un artefacto que se interpuso ahí en el campo de la radiografía. Por eso es siempre usar el par radiológico, o sea, ver la radiografía de frente y luego hacer una radiografía de lado, ¿eh? Una radiografía lateral del tórax para ir afirmando nuestra sospecha diagnóstica cuando después de la historia clínica veis. Ahora bien, cuando la lesión tumoral se localiza, esto es muy característico. ¿Eh? Cuando la lesión tumoral se localiza en la parte más superior del tórax, en el ápice, en el vértice pulmonar, se llama el tumor de páncreas o del sulcus superior del pulmón. ¿Eh? Tumor de páncreas, bien interesante eso, va a ser un tumor que se localiza en la parte superior, en los lóbulos superiores, en el vértice, en el ápice pulmonar, y va a comprimir ahí estructuras nerviosas, nervios, estructuras vasculares. Y el síndrome de Páncreas, tumor de ápice de pulmón, va a tener los siguientes síntomas. Va a presentar, la presentación clínica del síndrome de Páncreas es primeramente por compresión nerviosa, por compresión del plexo braquial, puede causar dolor de hombro, dolor de espalda, incluso puede causar atrofia de ese miembro superior. ¿Eh? Y por compresión de la cadena de la inervación simpática y parasimpática, puede llegar a causar el clásico síndrome de Claudio Bernard Horner. ¿Eh? Un tumor de pulmón puede llegar, es raro, sí, es raro, pero cuando se presenta es muy fácil de hacer el diagnóstico. Claudio Bernard Horner más lesión de pulmón, tumor de pulmón, va a ser muy característico de un cáncer de pulmón. ¿Cierto? Aquí estamos viendo una radiografía simple de tórax, paciente femenino, porque se puede observar las glándulas mamarias de aquí. Y aquí en la parte superior derecha, en el ápice pulmonar derecho, se observa esa mancha, esa lesión. ¿Eh? Eso puede llegar a causar una compresión, el tumor de páncreas. Ahí. Luego vamos a ir a profundizar en las métodos auxiliares de diagnóstico, en las imágenes. El siguiente paso, y aquí es muy importante, es la tomografía. ¿Eh? Todas las imágenes y sospechas se confirman con la tomografía. La tomografía es el método auxiliar de diagnóstico. Incluso hoy día existe la tomografía de alta resolución con ventana pulmonar, la TACAR, que él va a poder observar minuciosamente el pulmón.
¿cierto? El examen es indispensable hoy día para el estudio de un cáncer pulmonar o de la sospecha de un cáncer pulmonar, como dice. Eso es para sospechar una imagen en el pulmón, vamos a sospechar de un tumor. Ahora bien, como siempre les digo, nunca vamos a afirmar que el paciente tiene un cáncer, ¿eh? Hasta tener el resultado de la anatomía patológica. Y aquí debe hacerse también el mismo procedimiento, biopsia. O sea que biopsiar el pulmón es un tanto complicado. Puede hacerse biopsia, ¿eh? A través de la pared del tórax, ¿eh? También puede hacerse el método, vamos a ver, el método más simple, aquí está hablando, el método más simple para hacerse un diagnóstico de un cáncer de pulmón es la citología de la expectoración. No es cultivo de la expectoración, es citología. Se junta el material, la expectoración, y se manda a la anatomía patológica, ¿no? O sea que para Ney siempre es fácil que el paciente presente una expectoración importante para expulsar células sanguíneas, células tumorales en ese catarro, ¿no? Ney siempre, ¿no? También se pueden obtener, y aquí viene la parte interesante, que en tórax se utiliza bastante, que es la punción percutánea del tórax. Esa punción percutánea fácilmente se puede hacer guiada por tomografía, por ejemplo. Número uno, punción pulmonar es percutánea transitoria guiada por tomografía. O vamos a suponer que existe alguna adenopatía palpable, superficial, fácil de acceder, entonces se podría palpar, no, punzar ese ganglio. ¿Eh? Solo que eso va a ser indicativo de enfermedad metastásica avanzada. Vamos en la primera opción, que es punción pulmonar percutánea. Se hace de esta manera. Es bastante simple de hacer, pero requiere mucho entrenamiento. Se identifica la lesión. Ahí están viendo el aparato de tomografía. El paciente está deitado en la camilla del tomógrafo. Y ahí se observa cómo está funcionando. Vamos a ver, ¿es un vídeo? Sí, es un vídeo. Se ve cómo va a funcionar la pared. Primero anestesia local. Está eso. Se identifica la tumoración guiado por imágenes de tomografía y ahí atravesó la pared del tórax. Una vez que atraviesa la pared del tórax, de nuevo una tomografía para ver, ahí la salió cogiendo, la doctora salió cogiendo porque ahí primero fez la identificación, constató, vio que la aguja se encuentra en el tumor o perto del tumor y ahí hace el disparo de la punción, que en este caso no es PAFI, no es punción aspiración a aguja fina, no. Aquí es punción con aguja gruesa o clásicamente se llama el trucat. Trucat, vamos a ver imágenes de aquí a poco del trucat, cómo funciona para entender cómo es que hace la biopsia el trucat. Trucat es fantástico, porque el trucat puede hacer una biopsia incisional, retirar una pequeña porción de la tumoración, ¿eh? Que es más fácil sin tener que hacer grandes gestos quirúrgicos. Aquí vamos a continuar el vídeo. ¿Sí? Ahí. Ahí posicionó la aguja y va a hacer el disparo del trucat. De aquí a poco, en la siguiente imagen, aparece un trucat para entender. Retiró la aguja y ahí va a examinar el material, examinar macroscópicamente si retiró material suficiente o no. Ahí está retirando, limpiando la punta del catéter
que hace la punción. Otro disparo para certificar y agarrar ya una buena cantidad y no tener que volver a hacer una biopsia. Y ahí el paciente saliendo. ¿Eh? Sobrevivió. El Trucat es bastante interesante aquí. Ahí estamos viendo una demostración de cómo funciona el Trucat. ¿Eh? Para tumores, también se puede usar, por ejemplo, en hígado, se usa bastante. En tumores de partes blandas, tipo sospecha de sarcoma, también Trucat ayuda bastante. El Trucat es esta aguja aquí que se encuentra abajo. Existen varios modelos. En este video aparece este que es el más simple de todos. El Trucat, que es aguja gruesa. Vamos a ver cómo funciona el Trucat. Bien, ahí, haciendo una demostración del funcionamiento del Trucat que se puede utilizar en varios tipos de tumores. Aquí hace el disparo del dispositivo y vamos a ver aquí abajo cómo sale el material, la toma de la muestra del material. Ahí. Ese es el material suficiente para observarse al microscopio. Obviamente se envía, ahí vemos cómo es que funciona el Trucat. Él tiene este bisel en la parte interna que va a hacer la toma de la muestra de una pequeña porción. Sirve para muchos tipos de tumores. Aquí estamos hablando de tumor de cáncer de pulmón. En sarcoma, por ejemplo, sarcoma de partes blandas. Es bien fácil, bien útil la utilización del Trucat porque ahí podemos, eh, es un procedimiento ambulatorio incluso. ¿Eh? No es necesario entrar en quirófano. Esto se hace una limpieza de la piel, anestesia local y Trucat nails. Cierto, ahí mostrando el funcionamiento del Trucat. Trucat es fantástico. Vamos a ver cómo funciona la punta de la aguja del Trucat. Ahí. Muy práctico el Trucat. ¿Eh? Ahora bien, tumores que se localizan en la parte más profunda. Tumores que se localizan en la parte más profunda del pulmón, que está comprometiendo bronquios, ya sea bronquios principales, tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, bronquios. Ahí el método auxiliar diagnóstico de elección es la fibrobroncoscopía. Que la fibrobroncoscopía es muy útil en el cáncer de pulmón siempre y cuando esté más bien en la región central del pulmón. Bien. El método más frecuente utilizado para obtener un buen material es la fibro, que sería como una endoscopía digestiva saque en el tracto aéreo. ¿Eh? La fibrobroncoscopía permite ver el área accesible al instrumento, así, tomar muestras. La muestra puede ser por biopsia, por escovado, en portugués, cepillado aquí, para estudio de citología. La fibrobroncoscopía es muy interesante. Un vídeo, sí, es un vídeo para mostrar, primero, aquí. Aquí estamos viendo el callado aórtico, interesante. Aquí el esternón, aquí la columna. Y aquí se ve la luz, el lumen de la tráquea. La tráquea, bronquio, más bien bronquio, menor. Y vamos a ver en la fibrobroncoscopía cómo se observa esa lesión que ocupa el bronquio más bien. Aquí es el inicio de la fibrobroncoscopía, primera imagen, una vez que se introduce a través del nariz, ¿cierto? Y va avanzando. Ahí se observa, esto sería la epiglotis aquí, la misma imagen que se busca cuando se va a intubar un paciente, es la misma cosa. O sea que este instrumento va a avanzar
Muy aquí. Aquí se ve las cuerdas vocales, hay cartílagos aritenoides de la laringe. Y vamos a avanzar aquí. Ahí viendo las cuerdas vocales. Y vamos a atravesar el fibroscopio con silla atravesada. Y avanzó. Ahí ahora estamos observando. Vamos a ver. Ahí se puede observar el lumen de la tráquea con sus cartílagos traqueales. Vamos a avanzar más para abajo en la fibrobroncoscopía y llegando a visualizar la parte de la carina, la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios principales. Aquí sería la carina. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y aquí a la izquierda llama la atención esta lesión. Vamos a ver aquí. Esa lesión que es una lesión vegetante, no es un cuerpo extraño, ¿cierto? Parece, mas no es. No es un cuerpo extraño. Es una lesión, una tumoración vegetante en el lumen del bronquio principal izquierdo. Biopsia. Biopsia en estos casos. Olha como está obstruyendo, como sai aqui com muita dificuldade. Olha como sai aqui, nesta parte, el aire con mucha dificultad, creando bollas, de burbujas, porque está saliendo con mucha dificultad el aire, que sí que está causando una obstrucción. Bien. Cierto, cierto. Eso es en cuanto a la fibrobroncoscopía, el método auxiliar bastante implementado en el cáncer de pulmón y también para la evaluación de todo el tumor, ¿eh? También se puede hacer biopsia. Ocasionalmente no se puede obtener biopsia a través de la fibrobroncoscopía o a través del TruCAT transtorácico y ahí se puede hacer cirugías para hacer biopsia, no para hacer la resección en sí, para hacer biopsia en primer lugar. Que cuando hablamos de cirugía existen varias técnicas, desde la toracoscopía, así como la paroscopía, bien parecido. La toracoscopía, que puede ser una toracoscopía diagnóstica solamente para toma de biopsia y eso. Y ahí se observa en la parte interna la cámara de la toracoscopía, va y ve eso, las costillas por dentro. Ah, qué lindo los músculos intercostales de aquí. Pulmón aquí dentro y ahí puede hacer biopsia. O la clásica, vieja y buena toracotomía. Toracotomía es diagnóstica primero, todavía no estamos hablando de tratamiento. La toracotomía y toracoscopía son procedimientos muy diferentes. Importante que identifiquen bien esas nomenclaturas ahí. Toracoscopía, así como laparoscopía, y toracotomía o una toracostomía. Muy bien. Aquí preparando el paciente para una toracotomía, la abertura del tórax. Entonces, esos son para diagnóstico, no ainda para tratamiento. Cierto. Esto es para investigar el tumor en sí. Después podemos solicitar otros métodos auxiliares de diagnósticos de imagen, pero más bien para evaluar la diseminación del tumor en algunas otras regiones del cuerpo. Muy interesante. La extensión extratorácica, en este caso, del cáncer de pulmón, que puede hacer un análisis, examen de imagen, y ahí está
para eso tenemos que identificar las regiones donde el pulmón más frecuentemente hace metástasis. Bien. Y está ahí la lista: cerebro, glándulas suprarrenales, hueso, hígado. Estas son las regiones más comunes donde el cáncer de pulmón va a hacer metástasis. ¿Y cómo vamos a estudiar? ¿Eh? ¿Con qué tipo de imagen vamos a estudiar cada una de estas regiones, sospechando o investigando que no tenga metástasis? Para cerebro, tomografía o, sí, disponible, resonancia, más específico. Para glándulas suprarrenales, tomografía. ¿eh? Para investigar metástasis óseas, centellografía. Centellografía ósea. ¿eh? Para lesiones de los huesos. Y para el hígado, tomografía, de nuevo. Tomografía apareció en 3 ítems aquí. 3 de 4. Y todo esto puede ser, para investigar la tomografía, puede ser, hoy día con el avance de la ciencia, se existen métodos auxiliares diagnósticos muy innovadores, como por ejemplo ese aquí, el PET scan. El PET scan es todo, es maravilloso, porém nem siempre va a estar disponible. Entonces tenemos que primeramente adaptarnos a nuestra realidad. El PET scan que la tomografía con emisión de positrones o PET scan mismo, tomografía con emisión de positrones para investigar metástasis, no así para investigar el tumor en sí. Aquí se puede observar en esta imagen, vamos a ver, opa, aquí, una hipercaptación de la sustancia del contraste que se utiliza en el PET-SCA. Y aquí encima del riñón, en la parte superior del riñón izquierdo, también hay esa misma captación. Quiere decir que aquí hay metástasis. Metástasis. Esto es muy importante para ver el tipo de tratamiento que se va a hacer al paciente. ¿Cierto? Si un paciente no tiene metástasis, si el tumor se encuentra accesible, cirugía. Pero otros criterios también deben tomarse en cuenta. Y aquí en esta aula, por primera vez, vamos a hablar de una tabla muy interesante en oncología, tanto en la parte de cirugía, de radioterapia, de quimioterapia, se utiliza mucho esta tabla, esta escala de clasificación para el estado del paciente, el estado general del paciente, que se llama escala de ECOG y Karnofsky. ¿eh? ECOG y Karnofsky. Son dos tablas que van a clasificar a los pacientes oncológicos. ECOG y Karnofsky solo se utilizan en pacientes oncológicos, ¿cierto? ¿Y qué clasifica ECOG y Karnofsky? El estatus, el performance status del paciente. ¿Cierto? El performance status, el estado clínico general del paciente, en otras palabras. La tabla de ECOG primero, vamos aquí. ECOG va del 0 al 5, ¿cierto? ECOG va 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando escuchan un paciente con ECOG 0, tranquilo, es un paciente con diagnóstico oncológico que es completamente vida normal. Ahí va subiendo. ECOG 1, ahí tienen que limitar las actividades que requieren esfuerzo. No pueden hacer grandes esfuerzos. Continúa haciendo un tratamiento ambulatorial, sin, porém, em, tiene restricción en la vida del paciente porque no puede hacer grandes esfuerzos. ECOG 2 va aumentando. No realiza cualquier actividad normal en la casa.
y permanece 50% del día en la cama, porque ya es un paciente más grave. ECOG 3 está mayor del 50% del día acamado porque ya no puede caminar, no puede deambular por sí solo. ECOG 4, totalmente inválido. Paciente acamado, completamente. Y ECOG 5, paciente moribundo. Aquí falou óbito, mas en otras tabelas es paciente moribundo, premortem. Premortem. Paciente que está en sus últimas etapas de la vida, es un ECOG 5. Eso es en cuanto a la tabla de ECOG. Y la tabla de Karnofsky también va a clasificar el estado general del paciente, solo que la numeración es un poco diferente. Karnofsky es del 100 al 0, del 0 al 100. Aquí es muy diferente. Karnofsky 100 es un paciente normal, ¿cierto? Paciente oncológico normal sin queixas. Karnofsky 90, actividad normal, pero con síntomas ya de la doença. Karnofsky 80 y ahí va disminuyendo. Actividad normal con esfuerzo, con algunos señales y síntomas de patología. Karnofsky 70, capaz de cuidarse, pero es incapaz de realizar sus actividades diarias. Karnofsky 60, requiere atención médica ocasional, capaz de satisfacer la mayoría de sus necesidades. Karnofsky 50, necesita ayuda, asistencia médica. Karnofsky 40, ahí ya es incapaz de virarse, de movimentarse por sí solo. Karnofsky 30, hospitalizado, ya necesita soporte médico. Karnofsky 20, gravemente enfermo. Karnofsky 10, paciente moribundo. Y Karnofsky 0, paciente en óbito. Esta escala es para pacientes oncológicos. ¿Sí? Noten eso, ECOG y Karnofsky. Muy interesante eso. ¿Por qué menciono ECOG y Karnofsky? Porque dependiendo de la clasificación de ECOG y Karnofsky del paciente, para hacer el tratamiento del paciente. Porque si el paciente tiene buenas condiciones clínicas o un ECOG 0, un Karnofsky 100, el tratamiento puede ser más agresivo incluso. Y otro factor muy en cuenta para cuando hablemos de tratamiento de cualquier tipo de cáncer es ver el estadio de la enfermedad. Y el estadio de la enfermedad se observa a través de el tamaño del tumor, la metástasis ganglionar y metástasis a distancia, o simplemente el TNM. El TNM, tumor, ganglios, adenopatías y metástasis a distancia. Vamos a enfocar solamente en T, para no complicar tanto. El tamaño del tumor en cáncer de pulmón. Entonces, básicamente, aquí ni falou T0, T. Vamos diretamente en T1. Primeiramente, vamos encontrar T0, TX y TIS. Tumor in situ. Eso es inicial. Y eso aquí es antes de comenzar el T1. T0 es no hay evidencia de tumor. TX es no se puede evidenciar la presencia de tumor porque no tem método auxiliar diagnóstico nenhum ainda, en etapa de estudios ainda. Y vamos directamente en T1. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, T1 es tumor menor a 3 centímetros. Son esos centímetros que tem que ir vendo. T1 que menor a 3 centímetros. T2
de 3 a 5 centímetros de tamaño de tumor. T3 de 5 a 7 centímetros tamaño de tumor. T4 mayor a 7 centímetros de tamaño de tumor. Básicamente eso, ¿no? Pero cuando hablamos de cáncer de pulmón, existen otros criterios, no solamente el tamaño y sí la localización del tumor. Por eso tengo tanto texto aquí, ¿no? Cuando un T1 es menor a 1 centímetro, ¿eh? Y no tiene infiltración a bronquio, infiltración a pleura, aí é um T1. Por quê? Pode ser, para entender. Puede ser también un T1, un tumor pequeño, menor a 3 centímetros, pero que está comprometiendo la tráquea o el bronquio principal. Ahí pasa a ser directamente un T4. Por la infiltración a estructuras vecinas, ¿cierto? Por eso vamos a ficar solamente en tamaño del tumor, no vamos a complicar tanto aquí. Sea. El tratamiento ahora. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, las estadísticas son bastante malas, son pésimas estadísticas. Vamos a ver el punto de vista tratamiento quirúrgico. No vamos a entrar en tratamiento. Primero, tratamiento se puede hacer en cáncer de pulmón. Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Vamos a enfocar en cirugía. ¿Eh? También puede hacer radioterapia, sí. También quimioterapia, sí. Quimioterapia hoy en día está bastante avanzada. Incluso existe la terapia target, la terapia álbum, que es para eso tiene que tener el estudio molecular del cáncer. Biopsia y estudio de anatomía patológica es do pasado. Hoy día se hace el estudio biología molecular del cáncer. Se ya sabe la estructura del ADN del cáncer, no de la persona, del cáncer. Y eso ahí es mucho más específico para hacer un tratamiento bien direccionado. La terapia target, terapia AUVO, en cáncer de pulmón, es quimioterapia eso, ¿sí? Es muy avanzado. ¿Cierto? Vamos a hablar desde el tratamiento quirúrgico solamente. Estadísticas. Solamente el 15% de los pacientes tienen posibilidad de tratamiento definitivo. 15% es muy bajo. ¿Eh? Y cuando hablamos de tratamiento definitivo es quirúrgico, resección del tumor. ¿Eh? Mismo que, qué triste. Mismo que paciente con cáncer de pulmón operó y resecó todo el tumor, la expectativa de vida de ese paciente en 5 años es 50%. O sea, no es muy alentador esos números aquí. El porcentaje de sobrevida baja un 30% cuando no se puede operar. Cierto. Y cuando el paciente es sometido solamente a quimioterapia y radioterapia, porque no es posible operar, la expectativa de vida es bastante baja. Eh, En aquellos casos aún más avanzados que constituyen menos del 50% que son diagnosticados, estarán vivos solamente 1 al 5% a 5 años. O sea, pacientes con cáncer de pulmón en estadios avanzados, que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón son pacientes con enfermedades avanzadas. Ahí está, GIS, virus. No encontró ninguna amenaza, está cierto, gracias. Bien. Pacientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado, la expectativa de vida es máximo 5% en 5 años. O sea, es bastante mortal. Así como vimos en la estadística desde el comienzo. ¿Ya? Y para hablar de cirugía, estadísticas del Brasil, muy interesante eso. ¿Ya? De acuerdo con informaciones del SUS, ¿ya? Olha só,
964 pacientes fueron sometidos a cirugías en cuanto a cáncer de pulmón. En el periodo 2007 a 2014, o sea, ya en 7 años, en todo el Brasil hubo 900 pacientes que operaron. 900 pacientes. Y para entender la gravedad de la situación, voy a procurarla no inicio. Ahí. Aquí. ¿Ya? En, ahí. Para eso, en 10, no, sí, en 7 años. En 7 años operó esa cantidad aquí. Certo, 900, nem 1000 pacientes pelo SUS. Aí tem os privados também. Tem tratamentos particulares. Tem hospitais que não entram no SUS, certo. Mas vamos en esta estadística. Olhem só a estadística solamente en nuevos cánceres de pulmão em um ano, que vimos allá no inicio. Agora rescatei este slide lá do início da aula. En un año hubo 30.000 nuevos casos. En 7 años consiguió operar menos de 1.000. O sea, es bastante, bastante agresivo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Quirúrgico. Primero, tenemos que tener en cuenta que el tamaño del tumor, la localización del tumor para ver y poder hacer una resección de la lesión. Resección que hoy día puede hacer por cirugía abierta, toracotomía, cirugía cirugía toracoscopía, incluso en cirugía torácica tem muito de cirugía robótica. Cirugía robótica en tórax es muy utilizado, que es el avance de la ciencia, el avance de la cirugía más top que tem es cirugía robótica para tórax, que hace una resección del lóbulo o del pulmón, dependiendo mucho del tamaño del tumor. Y la localización, porque puede ser un tumor pequeño que esté comprometiendo grandes estructuras importantes, ahí va a tener que resecar, si der para resecar, el pulmón entero o el segmento del pulmón, el lóbulo superior del pulmón derecho, por ejemplo. Ahí depende mucho de la localización y sobre todo la infiltración o no de estructuras vecinas. Muy bien. Hoy estuve empolgado. Muy bien, gente. Voy a detener la grabación por... Si tengan preguntas, pueden hacer preguntas.